Hola, si estuviste escuchando sobre la metilcobalamina, te quiero dejar este video donde vamos a ver que no es vitamina B12 activa y no es mejor que la B12 que tomamos toda la vida. Vamos a ver de qué se trata. Existen 4 formas de vitamina B12 que el cuerpo reconoce y puede utilizar: cianocobalamina, metilcobalamina, hidroxicobalamina y adenosilcobalamina. Las 4 formas de vitamina B12 llegan a la célula donde se les elimina el grupo lateral superior, por ejemplo ciano, metil, hidroxi y adenosil, y solo entra la cobalamina. Vamos a ver en detalle. La vitamina B12 es la más compleja de todas las vitaminas. Se considera una vitamina muy diferente a las demás. Tenemos en el centro, en color celeste, el anillo de corrina. El anillo de corrina contiene adentro cobalto y esa es la particularidad. Por lo tanto, pertenece a la familia de los corrinoides. Estos corrinoides incluyen a muchas moléculas y también a las cobalaminas. Por eso cuando hablamos muchas veces de vitamina B12 verdadera o falsa, justamente estamos hablando de eso. Existen unas vitaminas verdaderas y otras análogas inactivas. ¿Cuáles serían entonces? Algunos corrinoides y algunas cobalaminas. ¿Cuáles cobalaminas? La que no tienen los ligandos o las cadenas laterales que vemos acá en diferente color. Vamos a ver cada una, la superior y la inferior. En color verde vemos el grupo lateral inferior. Este grupo es una base nitrogenada que para que sea realmente la verdadera vitamina B12 tiene que tener un compuesto llamado dimetilbenzimidazol. Si tiene otro componente, deja de ser verdadera B12. Por eso a veces cuando se habla de análogos de B12, en algas, por ejemplo, bueno, estamos hablando de eso, algo que deja de ser justamente la vitamina B12 por tener otra base. Sabemos por qué existe verdadera y falsa vitamina B12. Pero ahora lo que vamos a ver son las 4 formas de B12 activas, que tiene que ver con el grupo lateral superior, o la cadena lateral superior, el ligando que está en color rojo, que dice R, y ahí vemos que esa unión puede ser de diferentes elementos. Esos elementos pueden ser 4, que se conocen como vitamina B12 activa en el organismo, y en general le dan la estabilidad, permiten el intercambio entre los receptores, generan mayor o menor afinidad en los receptores. Pensemos que la vitamina B12 tiene un largo viaje hasta llegar a la membrana de la célula, donde se elimina este grupo superior. Toda esta información la podés ver en la bibliografía que yo voy a dejar en la descripción y al final del video, porque es algo muy estudiado, existe muchísima información sobre esto y realmente es preocupante que estén mintiendo a la gente hoy en día en el mercado de suplementos para tratar de vender metilcobalamina cuando en realidad esa metil o ese grupo superior no entra a la célula. Les dejo ahí una imagen de un estudio muy completo sobre este tema y bueno, vamos a ver cómo funciona entonces dentro de la célula la cobalamina. Entonces, como expliqué recién, ese grupo superior queda fuera de la célula por un mecanismo donde se elimina y queda solo adentro de la célula la cobalamina. Es decir, no importa cuál forma de suplemento compres, todas van a llegar de la misma forma. Entra solamente la cobalamina. Y va a actuar en 2 enzimas porque la B12 tiene 2 funciones. Entonces, dentro de esas miles de mitocondrias que hay en las células, hay varias enzimas. Una de ellas es la metilmalonil-CoA-mutasa. Hay muchas de estas enzimas que no utilizan metilcobalamina, pero utilizan B12. Bueno, ¿cuál es la función? Para producir energía a partir de algunos ácidos grasos y algunos aminoácidos se produce una molécula intermedia llamada metilmalonil-CoA que se transforma a succinil-CoA y así sigue al ciclo de Krebs donde se produce energía. Como vemos ahí, necesita adenosilcobalamina. ¿De dónde se obtiene la adenosilcobalamina para activar esta enzima que produce energía? Por eso decimos que la B12 entre comillas da energía. Bueno, la obtiene a partir de una enzima que previamente la produce. Entonces, para resumir este tema, la vitamina B12 tiene cobalto, cuyas características activan una enzima, tiene que ver con los electrones del cobalto. Esta debe estar en su forma de adenosilcobalamina y en ningún momento se utiliza metilcobalamina. Por lo tanto, cuando te dicen que hay que comprar vitamina B12 activa, acá no tiene ningún sentido. Vamos a ver dónde sí se utiliza metilcobalamina, que es la otra enzima dependiente de vitamina B12. Bueno, en el espacio del citoplasma de las células, donde hay muchísimas cosas, también hay miles de enzimas llamadas metionina sintasa que dependen de B12, pero en su forma de metilcobalamina. El tema acá es que la misma enzima produce la metilcobalamina, y esa es justamente la activación de la enzima. Para quienes recuerdan este tema de la metionina, ¿se acuerdan que la homocisteína se mide para conocer si existe actividad de B12 suficiente? Bueno, esto es debido a que la homocisteína se recicla para formar metionina, que a su vez va a formar muchas otras proteínas. Es un aminoácido necesario y en este proceso de reciclaje, la metionina sintasa utiliza el grupo metilo que lo obtiene del ácido fólico, por eso ahí vemos la unión entre los 2 ciclos, el del ácido fólico y el de metionina, utiliza la cobalamina libre de la célula, forma metilcobalamina, eso es algo necesario, y de esa manera puede, bueno, es más complejo el tema, pero podemos buscarlo si nos interesa y vemos cómo la homocisteína se transforma en metionina. Entonces, hay una relación entre el folato y la B12, eso lo sabemos siempre en nutrición, entonces acá vemos cuál es esa relación entre las 2 vitaminas, por lo tanto, si no se puede
sacar el grupo metilo del folato, se bloquea el ciclo del ácido fólico. Muchas veces cuando no hay B12 decimos que hay una trampa del folato porque el ácido fólico no puede seguir su camino. Y esto es justamente por esta razón. Necesitamos que el metiltetrahidrofolato ceda su grupo metilo y siga en el ciclo del ácido fólico para hacer ADN. Así que como vemos acá, la metilcobalamina se debe formar dentro de la célula. La diferencia entre las 4 formas de B12 es que cada persona tiene diferente eficiencia en la ruta de estas 4 vitaminas porque hay muchos receptores que se van pasando hasta llegar a las células. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todas las formas de B12 se absorben aparentemente de la misma manera, la misma eficiencia, pero tienen diferente biodisponibilidad. Y esto se debe a la diferente afinidad que existe de cada vitamina a las proteínas de unión de transporte sanguíneo. La vitamina B12 tiene una ruta muy larga, muy compleja, hay muchos genes que pueden causar que se alteren algunas de estas proteínas de transporte, hay más de 60 polimorfismos o mutaciones relacionadas con la B12 de mayor a menor gravedad, algunas hasta incompatibles con la vida, por eso las fallas que se dan luego de que la vitamina B12 se absorba pueden ser muchas y genéticas y, bueno, a veces ni siquiera lo sabemos. Entonces los valores de sangre pueden estar normales, pero la B12 no va a funcionar. Por ese motivo, algunas personas tienen la B12 normal y aún así tienen síntomas. Esto es bastante raro, pero bueno, puede pasar. En nuestro caso, si hablamos de dietas vegetarianas, veganas, simplemente con suplementar con cianocobalamina vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque presenta mayor estabilidad. ¿Esto qué quiere decir? La estabilidad de una vitamina se refiere a si se puede mantener en las condiciones de fabricación, que pueda soportar el transporte, llegar a las góndolas, estar en nuestro hogar, que pueda mantenerse dentro del cuerpo, llegar hasta las células y que todas estas condiciones pueden afectar a la molécula. La cianocobalamina es la más estable, justamente es la que menos se pierde en todo ese trayecto. Así que es la que más se recomienda, la más estudiada, y a veces la crítica es que es la más económica. Pero bueno, obviamente que es económica porque hay muchísima demanda. Entonces hay mucha competencia y mucha fabricación. No es necesario comprar metilcobalamina porque eso lo forma el cuerpo. Y la estabilidad tiene que ver con, bueno, que justamente llegue al organismo de manera adecuada. Y una de las críticas es que la cianocobalamina tiene cianuro. El grupo ciano es una molécula de cianuro, es verdad, y es lo que le da la gran estabilidad al suplemento. Tiene una gran afinidad para sostener toda la complejidad de la vitamina y que llegue hasta la célula. Es una cantidad que la mayoría de las personas ingiere a diario y se considera fisiológicamente insignificante, es decir, mucho menos de por ahí lo que consumimos en el día a partir de los alimentos. Una persona promedio que consume el suplemento de 2.000 microgramos de B12 semanales, como todo vegetariano, solo nos aporta 40 microgramos de cianuro, es decir, básicamente nada. Por ejemplo, vemos que para la mandioca hay un permitido de 10.000 microgramos por kilo. Por ejemplo, un cigarrillo tiene 140 a 240 microgramos de cianuro por cigarrillo. Es decir, que si nos preocupa realmente el cianuro hay otras cosas con muchísimo más aporte. No hay ningún sentido en evitar la B12 tan necesaria e importante en dietas vegetarianas. Vemos acá en mi canal de YouTube, en la playlist donde yo pongo los videos recomendados, hay mucho más sobre estas dos enzimas. ¿Te interesa cómo funcionan las enzimas de B12? Bueno, esos videos están muy buenos. También estos 3 estudios, los que dejo en descripción y acá, que me parece que son muy explicativos sobre estas cuestiones del transporte de B12 y las variantes genéticas, porque a algunas personas les va mejor con un suplemento que con otro. Pero también es importante recordar que la mayoría de las veces cuando mejoramos, cuando cambiamos el suplemento, tiene que ver con la dosis. Tiene que ver con la dosis, a veces con la marca, con la buena calidad del producto, y no tanto del tipo de B12. Podemos alternar con las 4 formas de suplemento para ver si alguna funciona mejor, pero es algo muy personal y que tiene que ver con nuestra genética.